Vamos a orar en esta noche para dar inicio a este programa de Gosen Estéreo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por darnos el privilegio de tener la vida, Señor, sabiendo que eres tú el único que tienes el cuidado, Señor, de la naturaleza, de la raza humana. Tú eres quien vigilas el mundo entero, Señor Jesús, y que no hay nada en el mundo, en la ciudad, en el pueblo, en la vereda, que se mueva o que pase sin que tú no lo hayas provocado, Señor Jesús. Y estamos aquí presentes, Señor, para cumplir tu propósito, pidiendo tu guianza y tu dirección, Señor, que toda palabra que se hable sea de bendición para aquellas personas que escuchan, Señor, tu palabra por medio de este medio, Señor, que tú los bendigas y los ayudes, Señor, y que tu palabra sea una revelación, Señor, a cada hijo tuyo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, el Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por confirmar esta cita una vez más. Gracias, queridos oyentes, gracias por las personas que ya están conectadas, a nuestra hermana Lalita Chamucero, a la hermana Lorena Jaimes, al hermano Daniel Melo,
y a otros hermanos que están allí, si hay personas nuevas que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos. Y el objetivo de nuestra emisora Gosen Estéreo es glorificar y honrar el nombre del Señor Jesucristo. Somos unos servidores dispuestos a vocear la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La intención es crecer espiritualmente, hacer un compañerismo estando aquí, como ustedes están en los diferentes lugares. Bueno, vamos a darle la bienvenida a mi compañero de trabajo de mesa, al hermano Enrique Guarumo, ministro del Evangelio. Muy buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Bueno, pues para mí es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes un poco del conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y bueno, esperamos que sea de bendición para todos y podamos abrir primeramente nuestro corazón, nuestros pensamientos, poner una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Y qué mejor que ahí donde usted está pueda también ir meditando a través de su palabra, y que lo que podamos hablar aquí pueda ser ayuda para ustedes y edificación para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén, así es. La idea es abordar un tema. Dios guarda su palabra. Él tiene que guardar su palabra para poder ser Dios. Él debe respaldar todo lo que Él dijo en su palabra. Lo hemos visto desde un inicio, antes de la fundación del mundo, que Dios ha guardado y cumplido su palabra. Dios lo ha planeado de tal manera que su palabra sea Él mismo. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo evidenciamos y bueno, aquí estamos tratando de Claro que sí, mira, por lo menos, bueno, es un buen tema porque a veces la gente se olvida de que Dios existe. Bueno, ya hoy en el mundo la gente ya posiblemente no asiste a una iglesia porque posiblemente creen que Dios no existe, pero Dios es eterno. Nosotros en la parte del tiempo no podemos probarle a la gente por el tiempo, pero sí tenemos una seguridad, y eso es que Dios es eterno. Así es. Y Dios no cambia, Dios cumple su palabra. Amén. Entonces, bueno, pues para este tema yo me gustaría tomar un pequeño texto de la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos damos cuenta a través del tiempo de todo los acontecimientos que ha tenido la raza humana, todo se ha cumplido. Todo. Totalmente, porque Dios, cuando empieza a desarrollar su plan, entonces lo que Él hace es vigilar, estar siguiendo que lo que Él haya dicho se cumpla. Ahora, como tú decías, ahora si Dios no cumple su palabra, entonces Él no es Dios. No sería Dios. Entonces, quisiera respaldar eso un poco con el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 18, uh-huh, donde nos habla la escritura, dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, y Él seguirá siendo el mismo por siempre. Amén. O sea, Dios no cambia. No, es algo muy importante. Hasta hoy es algo que bien importante que debemos tener en cuenta, y es que Dios no cambia. El mundo cambia, la gente cambia, los sistemas cambian, pero Dios no cambia. Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará. Así ha sido. Claro, entonces, bueno, pues para mí yo entiendo que el cielo y la tierra van a pasar. Eso lo podemos confirmar nosotros en Apocalipsis, donde dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces,
todo esto que está aquí, todo el sistema como tal, van a cambiar. Ahora más adelante estaremos abordando un poco acerca de eso, porque quisiéramos enfatizarnos un poco en el principio, cuando Dios empezó a hacer la creación. Así es, Enrique. Pero antes de que sigamos con este tema tan importante, queremos decirles a nuestros oyentes que por favor se comuniquen con nosotros por medio de las redes sociales, que a partir de este tema Dios guarda y cumple su palabra, que ellos también nos compartan basado a su experiencia cómo Dios ha guardado la palabra, que han evidenciado de acuerdo a su testimonio, de acuerdo a algún extracto del hermano Branham o algún personaje que quieran nombrar de la Biblia y nos quieran compartir. Lo pueden hacer por vía Facebook, WhatsApp, cualquier medio, para nosotros poderlo también, que sea un compartir, ¿sí? Claro. Entonces, Dios guarda su palabra. Desde la creación, estabas nombrando la creación. Pero a mí me gustaría dejar algo siempre claro, porque la palabra de Dios no está para uno sentarse con alguien. También las personas que van a escribir por medio de estas redes sociales, que tengan en cuenta que este no es un medio para debatir la escritura, ni para que la gente se ande peleando, que mire, que esto, no. No. Siempre la palabra de Dios es para edificación. Así. Entonces, eso fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. La palabra no es para uno discutirla, es para vivirla. Amén. Que eso es el objetivo que Dios tiene con nosotros. Entonces, retomando nuestro tema, gracias vamos a... por la aclaración, Enrique, porque sí es muy importante que la palabra de Dios no es para debatirla, sino para aclararla, y pues está para eso su palabra, y está por eso también un mensaje que todo nos lo aclara, y pues, como no, la revelación que nos dé el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces nosotros volviendo aquí al principio, si nos damos cuenta, Dios en la creación, Dios empezó a hacer todas las cosas, y para Dios todo era bueno. Así es. Dios todo lo hacía perfecto, y la escritura dice que era bueno, y vio Dios que era bueno. Hizo Dios esto al tercer día, al primer día, al segundo, tercero, y Dios para todo era bueno. Claro. Todo le obedecía, todo lo que Dios hablaba por su palabra acontecía. Sí. Entonces él mismo pudo comprobar que su palabra se estaba cumpliendo. No solamente que se estaba cumpliendo, sino que él era el primer, ¿cómo decirlo? El primer espectador de ver que su palabra se estaba cumpliendo. Tercero, cuarto, quinto, sexto día. Entonces Dios vio que todo era perfecto. Ahora todo, hasta ahí, todo se sujetaba a Dios, a su palabra. ¿Qué se sujetaba a Dios? La creación como tal. Plantas, hierbas, el animales, agua, el agua, monstruos marinos. Todas estas Adán cosas. y Eva. Ahora, hay unos monstruos que la Biblia nos habla. Sí. Y bueno, pues a veces la misma ciencia se encarga de proyectar cosas, monstruos sobre la televisión. Pues es simplemente porque algún tiempo posiblemente existieron. Porque Dios inclusive hizo al Leviatán para él recrearse. Y es un monstruo marino. Así es. Eso dice la escritura, sí, que Dios, ese era el juguete de Dios. Sí, su mascota. Imagínense. Su mascota. Entonces, vemos todas esta creación, y todo Dios se lo entregó al hombre. Todo lo entregó al hombre para que él lo gobernara, para Así que es. estuviera bajo su dominio. Adán y Eva eran embajadores de esta Totalmente. tierra, gobernadores de todo ser viviente. Así es, porque ese era el plan de Dios. Cuando Ese era el plan de Dios en un inicio. cuando claro Dios que los sí. creó a imagen, esa fue la orden que Dios les dio. Claro. Dijo, gobernarás sobre esto, harás esto. Esa era la orden que traían cuando Dios hizo al hombre a su imagen. Sí, y su promesa era que iban a vivir para siempre. Totalmente, ellos no iban a morir. Así es. Ellos Su palabra no iban a estaba morir. ahí. Ahora, Estaba ese era el cierta. respaldo que Dios le estaba dando al hombre, era la garantía que él tenía Claro. de estar aquí sobre la tierra. Pero entonces, perdón, disculpen que estoy como resfriando un poquito. Sí. Entonces, cuando nosotros damos cuenta,
Entonces todo se sujetaba a Dios, todo le obedecía. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que el único que no pudo obedecerle fue el hombre, desafortunadamente. Exactamente, y junto con su compañera. Ahora, desafortunadamente, nos damos cuenta que tenemos una escena en este momento donde el hombre se sale de su lugar. Ahora, Dios le había dicho, si ustedes comen de ese fruto, de ese árbol, se van a morir. Ahora, todo iba bien. Dios vio que su palabra se estaba cumpliendo. Ahora, Dios cumple su palabra tanto para el bien como para el mal. Si usted se da cuenta. Sí, Enrique, así es. Si usted no hace tal bien, entonces automáticamente le viene el mal. Exactamente. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque Dios siempre ha sido un Dios bueno. Dios siempre ha sido un Dios misericordioso y justo. Solo si usted no lo acepta, o si la persona, el niño, la niña, el joven, la jovencita, el anciano, el que sea, no lo acepta tal como Dios lo tiene, porque Dios solamente tiene un plan, Dios solamente tiene un camino. Así ¿Ves? Es. Dios no tiene muchos caminos, Dios tiene un camino, y ese camino es su palabra. Amén. Entonces, por eso mismo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, Enrique, y también quiero respaldar con una escritura de Deuteronomio 8:6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a él. Ese es el problema, que cuando Adán, ahora el primer mandamiento, él dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, solo es el principio. Disculpen que estoy como refrigerado aquí. Tranquilo, Enrique, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a una pausa musical y ya volvemos pues retomando este tema, pues Dios guarda y cumple su palabra. Claro que sí. Ok. Siendo nacido
nuestro vil corazón, cambió nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestra naturaleza, nos convirtió de una criatura de tiempo a una vida eterna. Porque el que crea mi palabra y oiga al que me envió, ¿tiene qué? ¿Ha pasado de qué? Lo único que usted tiene que hacer es darse la media vuelta y encararse con él. ¿Qué es lo que tenemos que venir a tratar? A encararnos. La gente tiene miedo de enfrentar a Dios. Encárese con Cristo, encárese con Él. Tenemos que obedecer la palabra. Ellos la tuvieron que obedecer. Mire, hay una escritura allí en San Juan 15:7 que dice: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Entonces sencillamente tiene que suceder porque Dios guarda su palabra. Mire, no una cosa hoy y mañana otra cosa, porque esa es la condición humana del hombre. Hoy decimos sí y mañana ¿qué decimos? Vengan, hagamos la jornada de aseo a la iglesia, volamos bien. Sí, que al otro día solo llegan 2 o 3. ¿Sí es así? Mañana ha pasado otra cosa y luego recaído aquí, allí, allá. Eso muestra que usted no recibió nada desde el mero principio. Si toma a Dios en su palabra, obre según la promesa del día. Vamos a ver esta escritura. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Ya estoy cerrando el pensamiento. Dios guarda su palabra. Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué pasa cuando la palabra está hecha, se manifiesta? Debe correr. ¿Sí es así? O sea, debe ser creída para que ella misma muestre ¿qué? Su gloria. Así como lo fue entre vosotros. ¿Sí es así? Mire, despójese usted de toda duda, de todos sus temores, de cualquier cosa que es contraria a la palabra. Mire, pero si aún usted ama el mundo y las cosas del mundo, usted todavía sabe en su corazón que no está bien, que no está correcto. ¿Cuál es la señal de un cristiano? Marcos 16. Estas señales seguirán a quienes creen. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus señales? Seguro. Volvamos a la palabra. Las señales seguirán automáticamente a cualquier creyente genuina de la palabra. Antes de ver la maravilla de Dios, primero tuvieron que poner en obra la palabra. Mire todos estos personajes en la Biblia: Elías, Moisés, Daniel, David. Toda persona tiene que poner por obra la palabra. Recuerde estos 4 y Dios te mostrará con sus maravillas. Primero, para que usted pueda ver las maravillas de Dios. Reconocer que no conocerse. Aceptarla. Después el Señor aparece y cuando el Señor que aparece con él. Ok, seguimos al aire. Gracias por sintonizarnos, nuestros hermanos que se siguen conectando, al hermano Ángel Quispe, a la hermana Marta Prada, nuestros hermanos de México, Jessica Mejía y Nicolás Quintos, y nuestros hermanos de Lima, Perú. Muchas gracias por sintonizarnos. Igual manera, como lo nombrábamos desde un inicio, estamos aquí pues voceando la palabra del Señor Jesucristo, con el fin de honrarle y glorificarle. Claro que sí. Bueno, retomando nuestro tema, estamos apenas empezando acerca de Adán y Eva. Sí, la verdad hay mucha tela para cortar. Nosotros allí nos damos cuenta, entonces retomando nuestro tema acerca de Adán y Eva. Ahora, Dios les había dicho: si ustedes comen de ese árbol, así es, se van a morir. Ustedes van a morir. Ahora la gente piensa, no, yo solo con que haga una pequeña cosita y eso no está mal. Con una sola pequeña cosa que usted no se salga de la palabra, así es, inmediatamente empieza a entrar la muerte por ahí. Sí, Enrique, y lo vemos aquí en la palabra, encontramos muchos casos, muchos ejemplos. Bueno, Adán, mire, el propósito de Dios era, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree
O sea, el objetivo de Dios era hacer al hombre como Dios. Como Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante. Mire, y es que la escritura no se equivoca. Si usted se da cuenta, de ahí en adelante, el hombre, Dios no, o sea, en ese instante, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios lo formó, Él dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. No, fue después, cuando Adán y Eva cayeron, Sí. entonces llega la noticia, Adán cayó, capítulo 3, versículo 23 de Génesis. Sí es. Entonces, ¿qué dice Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Adán no conocía, solamente conocía el bien, él no conocía el mal. Claro. Entonces, para él poder ser a imagen de Dios, fue después de la caída, entonces cuando Dios menciona que Adán es como él. Sí, así es. Entonces, El bien y el mal. ahora vamos al propósito. Cuando Adán cae, Sí. entonces lo primero que entra es la muerte. No la muerte física, porque la gente piensa que Adán se cayó ahí de espalda y murió y se secó. No, es una fábula. No. Es una Adán, fábula del mundo. Espiritualmente, el Espíritu Santo que moraba en él, la plenitud de Cristo que estaba en él, Sí. que estaba ahí para la parte de Dios, el Espíritu de Dios, se alejó de él. Fue la parte espiritual la cual decretó el juicio, que iban a morir. Entonces, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene la vida de Dios, lo que decía nuestro hermano ahorita, Hermano Juan Gallego. nuestro hermano Juan Gallego, era eso. Si usted no tiene esa partecita de Dios en usted, entonces usted nunca ha recibido nada desde el principio. Así es. Y automáticamente entonces la muerte entró, no muerte física, muerte espiritual. Muerte espiritual. Entonces fue cuando Dios tuvo que decretar un juicio ahí. Dios no quería que el hombre tomara esa posición. Dios no quería que sacarlo del huerto del Edén. No, nunca. ¿Ves? Entonces, Nunca. ahora Dios empieza a cumplir su palabra, porque le había dicho, aunque era su hijo, pero Dios tenía que cumplir su palabra. Sí, así es. ¿Ves? Así es, Enrique, y como lo dijo un predicador, Dios guarda su palabra, pero el hombre, si no la guarda, sale a ser un títere del diablo. Totalmente. Y hay muchos espejos, hasta nuestros mismos hermanos y hermanas que hemos visto que lastimosamente pues han tomado sus decisiones erróneas, podemos decir, que se han salido de su palabra, que han salido de la palabra del Señor y pues han tomado sus decisiones y vemos cómo el diablo los recibe con las manos extendidas, lastimosamente. Claro. Entonces, nosotros al retomar este tema o este asunto, porque la gente está acostumbrada a ir a una iglesia, la gente está acostumbrada a ir el domingo a misa, ir a que le digan cuánto dinero se va a ganar. Sí, algo ¿ves? rutinario. Entonces, esa no es la religión, esa no es religión de Dios. No. Esa es una religión barata que solamente le está enfatizando a la gente en las cosas terrenales. Así es. Pero la palabra enfoca a la gente a las cosas espirituales. Entonces, Sí. lo primero que Adán perdió fue el compañerismo con Dios. Los dos. Totalmente. Adán y Eva. Ellos perdieron el compañerismo al salirse de la palabra, perdieron el compañerismo con Dios. Sí, así es. Recordemos que Eva no estaba satisfecha con el maravilloso compañerismo que ella y Adán tenían con Dios, sino que ella tenía que estar buscando alguna nueva luz. Totalmente. Ella lo que estaba era, buscando a ver que alguien le ofrecía algo más. Exacto. ¿Y quién llegó? El diablo. Claro. El diablo le ofreció Claro lo que que ella sí. andaba buscando. Entonces, ahora, eso es lo que decía aquí nuestra hermana Lorena, es eso. La gente, cuando no está satisfecha con la palabra de Dios, Sí. entonces el diablo se encargará
de que esté satisfecha. ¿Con qué? Le pondrá cualquier cosa en el camino, como por ejemplo la hará que entre en una frialdad. Sí. Entrará que la persona entre a sentirse como que ya, o sea, ya no necesita más de Dios porque tiene mucho conocimiento. Sí, Enrique. ¿Ves? Entonces, la gente, cuando ya ve que eso se va apagando, entonces llegan a un punto donde ya ese pequeño latido de su corazón que jalaba hacia Dios ya no está. Exacto, Enrique. Esa frialdad que hablas tú, lo he evidenciado cuando yo llegué con mi esposo, que espero que me esté escuchando. Nos dimos cuenta que nos faltaba amigos, no los veíamos, preguntábamos por ellos, nadie nos daba razón. ¿Y qué hicimos? Llamamos a esos amigos que nos hacían falta en la iglesia. Mi esposo llamó a este hermano, le preguntó qué pasaba, él le comentó todo su problema, qué sentía por una relación amorosa. Él decidió salirse de la palabra del Señor y hacer otras cosas. Ahí fue cuando entró el enfriamiento que estás hablando, y vemos cómo son utilizados por el diablo. Totalmente. ¿Y por qué decimos que por el diablo? Por sus obras que están haciendo contrarias a la palabra del Señor. Total. ¿Sí? Entonces, nosotros, a ver, cuando nosotros nos encontramos con la palabra, ahora Dios cumplirá su palabra por encima del que sea. Así es. Mire, aún Dios mismo, allá en el huerto del Edén, sí, Dios prometió, hizo una promesa a la mujer, que ella tendría una simiente. Así es, sí. ¿Ves? Ahora pasaron cerca de 4000 años, sí, para que esa promesa se cumpliera. Ahora, lo que te decía ahora, Dios cumple su palabra tanto para el bien como para castigar. Sí. Ahora, la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Uh-huh. Ahora, pero la gente ha malinterpretado esto, porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es pecado? Es no creer la palabra de Dios. Ese es el verdadero pecado. Sí, la incredulidad. La gente, ¿por qué fuma? La gente, ¿por qué va a sus fiestas? ¿Por qué la gente hace lo que hace? O lo que vemos hoy en el mundo. Usted prende la televisión y automáticamente usted ve lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Pero la gente, ¿por qué hace eso? Porque no creen a Dios. Uh-huh. Entonces, cuando la gente, cuando el hogar, cuando el Estado, cuando la nación, cuando el pueblo, cuando la iglesia saca a Dios fuera, entonces lo único que queda es desgracia. Uh-huh. Tanto para la persona, para el pueblo, la ciudad, la nación o la iglesia que sea, sí. Automáticamente le queda solamente desgracia. Entonces, ¿por qué? No es porque Dios quiera, es por las decisiones que las personas toman con respecto a su palabra. Así es. ¿Ves? Entonces, claro, y ahí es donde usted y yo tenemos que tener un fundamento sólido sobre la palabra de Dios. Sí. Que es que mire que llevo tanto tiempo y que no pasa nada. Siga creyendo. ¿Sí? Porque lo que Dios hace, como decía el siervo de Dios, nuestro profeta William Marion Branham, Dios ama probar su fe. Así es. Amén. Dios ama probar su fe. Entonces, si nosotros con la primer pruebita y salimos corriendo, no, o sea, pues el Señor no nos va a dar más pruebas. No le va a dar nada. ¿Por qué? Si usted está pidiéndole algo a Dios, sí, usted le pide algo a Dios, pero Dios primero, antes de darle a usted una bendición, primero lo prueba para ver si usted es digno de ser de esa promesa. Yo pienso, Enrique, que el Señor trabaja por los planes que uno quiere, ¿sí? Uno quiere un plan, se lo presenta al Señor primero, antes de realizarlo. Yo pienso. Total. Yo pienso que es así. ¿Por qué lo pienso? Lo pienso y porque lo he hecho así. O sea, me ha funcionado. O sea, la fórmula que estoy dando es que... Bueno, muy bueno.
que los planes que yo pienso que quiero hacer en un futuro, el Señor los debe saber primero, ¿sí? Y después lo filtro buscando una señal, buscando una confirmación por medio de mi pastor, y allí se me dará del sí o del no. Pero el Señor siempre contesta. Bueno, hay algo que es bien importante en el cristianismo. Mire, la gente hoy está confundida. ¿Por qué? Porque la gente posiblemente no saben realmente, o se enfatizan más en lo que dice el pastor, lo que dice la iglesia, lo que enseña el fulano de tal, pero nunca enfocan realmente su experiencia en la palabra. ¿Ves? Cuando la gente enfoca su experiencia en la palabra, entonces salen correctos, todo les sale bien. Sí, Enrique, todo es filtrándolo por la palabra, ¿Ves? en nuestra vida con la palabra. ¿Por qué la gente hoy vive tan engañada? Por eso mismo, porque ellos no escudriñan las escrituras, que fue lo que Dios dijo. Sí. Jesús cuando estaba en la tierra dijo, escudriñen. Sí, así. Hoy en día, ¿quién escudriña? No, yo voy allá porque mi papá me enseñó que tenía que ir allá. Yo voy allá porque mi mamá siempre desde chiquitos nos ha llevado allá, pero nunca se sientan a decir, bueno, yo realmente ¿para dónde voy? ¿Voy para el cielo o voy para el infierno? Así es, como dice en la escritura, primera de Juan 2, Enrique. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ves? Entonces, la gente sencillamente su experiencia la basa acerca de lo que han vivido otros. Pero la palabra de Dios tiene que ser una experiencia con Dios. Sí. Ahora, la verdad es que todo nosotros debemos ser sinceros con el Señor, Dios, que todo lo que hacemos Él lo ve, que todo lo que decimos Él lo escucha. Claro. Él es el principal en nuestra vida, en todo. ¿sí? Y Él sabe si nosotros cuando hablamos con otra persona estamos hablando bien o estamos hablando del mal. Y pues nuestras obras también lo dicen, ¿no? Claro. Ahora, nosotros para cerrar el caso de Adán, el asunto es que Adán, después de que se salió de la palabra, entonces entró la muerte. Allí entró la muerte. Uh-huh. Entonces, cuando la muerte entró, entonces Adán empezó a enfermarse. Sí. Adán empezó a dolerle la cabeza. Sí. Ahí están los resultados. Y que son comprobados hasta hoy, Enrique. Hasta el día de hoy. La gente dice. Nosotros lo sentimos. Exacto. La gente dice. La gente dice que Dios no es Dios. Dios parece que Dios fuera malo porque mire, por lo menos mira estos desastres que están pasando. Espera, Enrique. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Ok. Alabemos a Jesús, alabemos al Rey de Gloria, alabemos a Jesús, Él nos ha dado victoria, alabemos a Jesús, al León que ha vencido. Alabemos a Jesús, todos los redimidos. Alabemos a Jesús, alabemos al Rey de Gloria. Alabemos a Jesús, Él nos ha dado victoria. Alabemos a Jesús, al León que ha vencido. Alabemos a Jesús, todos los redimidos. Solo a Jesucristo yo alabaré, solo a Jesucristo el Rey. A Él cantaré mi adoración, solo a Jesucristo el Rey. Yo te alabaré,
te alabaré, Señor. Yo te rendiré hoy mi corazón, yo te alabaré, Señor. Solo a Jesucristo yo alabaré, solo a Jesucristo el Rey. A Él cantaré mi adoración, solo a Jesucristo el Rey. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, Señor. Yo te rendiré hoy mi corazón, yo te alabaré, Señor. Señor, Señor. Acá ya estaba listo para hacerlo. Yo creo que aún con toda su confusión estaba listo para hacerlo. Josafat tuvo la osadía, yo diría la experiencia, conocía bastante de Dios como para intentar consultar la palabra de Dios antes de dar un paso. Oiga, es que uno debería consultar antes de usted dar un paso, cualquier paso en la vida, cualquier paso que usted vaya a dar, de negocios, ¿verdad? De la vida espiritual, de esposa, de hijos, antes de cualquier paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a consultar a Jehová. Me voy a arrodillar y voy a consultarle a Dios si esta es su voluntad. Y Josafat, aunque todos los 400 decían, vaya, 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 Josafat dijo, no, hay que consultar a Jehová. Amén. Amén, hermanos. Josafat, voy a consultar la palabra de Dios antes de dar un paso. Si la iglesia lo hiciera hoy y encontrara cuál es el plan, pero acá quería algo distinto. Acá no le estaba prestando atención a lo que decía la palabra de Dios. Escuche, iglesia, acá no le estaba prestando atención a lo que decía la palabra. Le estaba prestando atención a lo que decían los 400 profetas. Y hoy la iglesia, cuando hablo de iglesia, de la denominación, no le quiere prestar atención a lo que dice la palabra, sino que le quiere prestar atención a lo que dicen sus profetas falsos. Pero la novia del Señor le está colocando cuidado a lo que dice el profeta de Dios y su palabra. Amén. Por eso afuera hay muchos profetas falsos, ¿verdad? Si usted puede mirar en el enlace, tienen música y tienen todo eso y todos sus altares de Baal y todo, y profetizan cosas buenas, y eso es una sarta de mentiras. Pero no habrá por ahí otro profeta. Sí. ¿Cómo se llama? William Branham. ¿Por qué no lo consultan? Porque les dice que tienen que volver a la senda antigua, que tienen que volver a la santidad, que se tienen que reconvertir. Eso no les gusta. Acá quería algo distinto, iglesia. Si usted por alguna razón mañana dice, no, es que yo quiero algo distinto, voy a ensayar, hermano, vaya comprando el cajón. Amén. Pero ¿cuál cajón? ¿Tiene seguro funerario? Lo más seguro es que vas a caer en la trampa y te vas a morir. Amén. Y usted afuera puede conseguir lo que quiera: plata, mujeres, vino, parranda, música. Pero a Dios no lo consigue esa plata. A Dios lo consigue aquí de rodillas y recogiendo sus pasos diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He dudado, Señor, de ti, he dudado, también que me perdone, Señor. Yo no quiero ser rebelde. Lo peor que le puede pasar a un creyente es ser un rebelde. No sea rebelde a la visión celestial. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Y acá, mira, hermano. Gracias, queridos oyentes, por seguirnos en sintonía.
seguimos saludando pues a nuestros hermanos que se siguen conectando, o nuevos oyentes que estén allí también escuchándonos. El hermano Gustavo Adolfo Herrera, la hermana Esther Trujillo, la hermana Jamie Castro, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, seguimos con este tema: Dios guarda y cumple su palabra. Escuchamos anteriormente, perdóname Enrique, anteriormente escuchamos el audio predicado por el pastor Mauricio Ríos el domingo 26 de agosto del 2018. Una referencia si ustedes quieren seguir oyendo pues esta predicación anterior. Bueno, pues sigamos, Enrique. Hablábamos que de los terremotos, de los sismos, todo lo que está pasando de eventual en este mundo. Claro. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tomamos una escritura base: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando Jesús está hablando de estas palabras, también lo encontramos en San Mateo capítulo 24, del versículo 24 en adelante, hablando acerca del fin del mundo. Sí. Y nos damos cuenta entonces que allí el hombre, allá en el principio, esas eran las consecuencias que iba a tener el mundo entero. La raza humana como tal era la que iba a sufrir las consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando un hogar, cuando una pareja, cuando cualquier persona no obedece la palabra de Dios, entonces vienen consecuencias para ella. Sí, así ¿ves? es, hay una consecuencia, tal cual como colocar de ejemplo el papá con el hijo. Le da una ordenanza, si él no la cumple, pues tiene su consecuencia, tiene su castigo. Así igual, pues nuestro Padre Celestial también nos disciplina en amor. Claro que sí. Entonces, si nos damos cuenta, allí en estos capítulos está hablando acerca del fin del mundo, que habrían terremotos, que habrían guerras. Ahora, la gente no puede culpar a Dios por lo que pasa. No, ni juzgarlo, ni señalarlo. Eso es una decisión que el hombre tomó. Así es. Sí, ¿ves? lastimosamente. La escritura dice que en Génesis capítulo 6 dice que Dios se dolió en su corazón de haber hecho al hombre. No porque hubiera fallado, fue por las consecuencias que él iba a tener. Tal cual, cuando un padre ve a su hijo que está cogiendo malos caminos o toma una... ¿Qué padre quiere ver a su hijo mal? No. Nadie. Muchos padres he evidenciado que lloran a solas cuando su hijo se ha portado mal, secuentemente. Y hay que cascarlos para que aprendan. Castigarlos, pero pues bueno, en la palabra enseñarlos. Entonces, también, Enrique. Esa es la verdad. Entonces nosotros nos damos cuenta, si el niño no se corrige, si no se le enseña lo correcto, entonces ¿quién va a pagar las consecuencias? Claro. El mismo hijo. Sí. ¿Quién va a sufrir? Su padre. Porque dijo, yo por qué no le enseñé a mi hijo, yo por qué no le dije esto. Ve, gracias a Dios tenemos unos padres que nos enseñaron lo correcto, nos guiaron el camino correcto, y por la gracia de Dios aquí estamos todavía. Así es, Enrique, por la gracia ¿Por de qué? Dios. Porque Dios guarda su palabra. Dios guarda su palabra. Instruye al niño en su camino. Así es. Y cuando él sea viejo, él no se va a apartar de ese camino. Amén. Así y es, hoy sencillo. somos testigos de eso nosotros mismos. Sí. De que por la gracia de Dios, entonces hoy podemos estar aquí todavía en este camino. Pero también es una decisión, Enrique, porque pues hay algunas familias que sus padres les enseñan desde niños el camino correcto, pero pues ya ese niño se vuelve un adolescente o un adulto y toma sus propias decisiones, y él es el que pues labra su camino para bien o para mal. Claro, desde luego. Yo siempre tengo un dicho. Dice, si usted está con Dios, pero si usted toma mal camino, si la jovencita, el jovencito decide casarse con un mundano o con una mundana, pues va a recibir a Satanás por suegro. ¿Sí? Imagínese. Así es. Así es. ¿Qué suegro? ¿Qué calidad de suegro? Entonces, pues no, aquí quien quiere tener de suegro al diablo, no. Entonces, usted toma sus decisiones y Dios lo va a juzgar a usted por eso.
Sí, Enrique, ¿Ves? en ese episodio que acabas de nombrar, vemos que también hay espejos de hermanos o hermanas que buscan afuera, fuera de su parentela, del mundo, sus novios o sus novias, futuros esposos o esposas, y terminan yéndose, los terminan jalando. Ellos de jalar para adentro, ellos los Claro. terminan sacando. Eso es verdad. Lo que pasa es que el corazón del hombre nunca está satisfecho. Así es, Enrique. Entonces, Ujú, a uno simplemente le quedan dos cosas: o aceptar a Dios sí. o aceptar al diablo. Hay fe o hay duda, usted escoge cuál la quiere. Así es, Enrique. Si usted quiere que le vaya bien, que Dios respalde sus proyectos, que Dios le bendiga su vida, que Dios le dé un buen esposo, una buena esposa, pues siga el consejo de Dios. Sí, Que es lo no más, es fácil. mire, Caín. Decimos que no es fácil. Mire, es que Pero se puede. Dios es tan justo en sus cosas. Mire, aún Caín mismo, Caín, después de que nació Caín, Dios le viene y llama a Caín a cuentas: ¿y dónde está tu hermano? Ujú. Y él dice: ¿acaso yo guarda de tu hermano? ¿Acaso yo guarda de mi hermano? Sí, contestó groseramente. Sí. Entonces Dios le dice: mira, Caín, hay dos caminos. Si quieres hacer el bien, ahí está. Sí. Pero si quieres hacer lo malo, pues ahí está la puerta también. ¿Y qué dice la escritura? Que Caín se apartó de la presencia de Jehová. Eso dice la escritura. Entonces, es decisión suya. Sí, querido oyente, es decisión de cada uno cómo queremos nuestra vida que sea. Exacto. ¿Por qué? Porque mira, vamos a avanzar un poquito más al tiempo de Noé. Sí. Al tiempo de Noé, ¿qué hizo Dios? Eso, imagínense, ya iban 6 capítulos de la Biblia y ya la gente se había degenerado a tal punto que dice que la escritura dice que ya olía feo en la presencia del Señor. Wow. ¿Y Dios qué hizo? Entonces halló a un hombre justo, a Noé, Sí. pregonero de justicia. ¿Y qué pasó? Entonces Dios dijo: Noé, prepara un arca, porque voy a hacer un diluvio. Ahora, ¿cuál era la predicación de Noé en esa época? Va a llover, va a caer agua. La gente se burlaba de él. Sí. Y tanta ciencia que había y comprobó. No, y que hubieran sido 5, 10 años, 120 años predicando: va a llover. No, pues diríamos mucho Ahora, tiempo. la gente de ese entonces, en el tiempo de Noé, la ciencia era muy avanzada. Sí. La ciencia era demasiadamente avanzada. ¿Y qué pasó? Pues la gente escuchando a este personaje Noé que iba a llover, la ciencia, por eso la ciencia hoy que se encuentra aparatos por allá en el cielo, que se encuentra una máquina así, eso no es nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ves? Sí, y eso La escritura dice que lo que es, ya sí. pasó, y lo que ha de ser, ya es. Así es. Entonces no hay nada nuevo debajo del sol. No. Entonces cuando ellos dicen: oh, que un experimento, no, fue porque una civilización, un mundo antiguo, Sí. para testificarle a este mundo moderno Ujú. de que Dios sí cumple su palabra. Entonces en ese tiempo Noé empezó a predicar 120 años. Llega Noé, Dios le dice a Noé: Noé, entra al arca. Noé, ¿cómo iba a hacer para llamar todos sus animales? No. Dios le dijo: escoge de a parejita nomás. Y solo iba entrando una parejita. Así fue. Pues la gente, eso era raro para ellos. Y no, por allá en el cielo tampoco hay lluvia, ese hombre está loco. Ahora esos animales llegando allá a ese arca. Sí. Imagínese usted. Pues. Pero ese era Dios. Imaginémonos. Sí. Ese era el arca de salvación para ese entonces. Sí. ¿Ves? Pero Dios abrió una puerta. ¿Ves? ¿Para Sí. qué? Para que el que creyera pudiera ser salvo. Y no sufría tal tormento del diluvio. Pero ¿qué hizo la gente? Se burlaron de Noé. Sí. Empezaron a emborracharse, a embriagarse, Lastimosamente. a casarse, a darse de Ujú. casamiento, Sí. a vender, a comprar, Sí. etcétera, etcétera. Y ese es el mundo moderno que tenemos hoy. Porque Jesús no lo recordó, dice que así como fue en los días de Noé, así también sería cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es un profeta en la escena.
Amén. ¿Ves? Pero ¿qué hace la gente hoy? Solo burlarse, solo reírse como ese tiempo. Igual. Háblele a la gente hoy de que el Señor Jesucristo tiene un arca de salvación. Ellos se ríen. Sí. ¿Por qué? Porque hoy la gente solamente está enfatizada en las riquezas. ¿Qué tanto puedo obtener de este mundo? Exacto. Lo material. Siempre fijando sus cosas en las cosas materiales. Exacto. Pero sabemos entonces que viene un fin, viene una destrucción para este mundo. Así como Dios estaba lidiando con Noé allá, en aquel tiempo, de que iba a llover, la gente no pudo comprobarlo, pero Dios iba a cumplir su palabra. Así es. Así Cuando es. Noé se metió al arca, ¿qué pasó? Dios cerró esa. Dios cerró el arca, eso dice la escritura, que Así es. Jehová cerró la puerta. Sí, porque por Noé se hubiera abierto. ¿Ves? Cuando la gente empezó a ver que caía agua, Sí. que empezaron a caer gotas de lluvia, la Ujú. gente creyó, pero ya era demasiado tarde. Así es, Enrique. Posiblemente Noé tenía su primo, su tío, su abuelo, o el que sea. Claro. Claro, Un ¿quién no familiar. va a querer rescatar? Noé, Pero ¿qué? no creyeron. ¿Usted cree que Noé no le dio posiblemente, venga, yo abro la puerta un poquito a ver si se puede Claro, entrar? Enrique, pero tanto tiempo ¿Ves? predicando. Dios y solamente al le, último mire, momento. Dios le dijo a Noé, hazle una puerta, hazle una ventana arriba, Sí, y ya no más. Por eso para entrar al reino de los cielos solo hay una puerta, así es. solo hay un camino, es estrecho, pero es el camino. Y por este camino estrecho, angosto, es donde queremos caminar. Así es. Cuando ya la gente vio que estaban inundados, corrieron al arca, pero ya era tarde. Ya era demasiado tarde. Aunque Adán quisiera abrirles, no podía. Así Porque es. él no fue el que cerró la puerta, fue Dios mismo el que cerró la Fue puerta. Dios. ¿Y qué nos dice el Señor Dios en su palabra? Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Hasta cuándo, Enrique? Hasta que estemos en esta tierra, o si no el Señor nos haya llevado antes. Así es. Entonces esto es un compromiso. El cristianismo debe ser un compromiso serio Así es, Enrique. con Dios. Esto no es que porque quiero ser buena persona, porque quiero cambiar, no. Esto es un compromiso serio con Dios. Entonces, Noé, ¿qué hizo? Cumplió la ordenanza de Dios. Voy a hacer un arca. Para él, posiblemente Dios, oiga, ¿cómo así? Para Noé, posiblemente él estaba pensando, Dios, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas? Ujú. Pero Dios, ¿cómo va a hacer eso si nunca ha llovido? Pero lo que hizo fue creer. Solo creer. Eso es lo que hizo Noé, creerle a Dios. Y ese es nuestro himno, Enrique. Solo Ese es creer. nuestro lema, tenemos que Sí. creer su palabra hasta la pasta, Así es, de Enrique. pasta a pasta. Bueno, lastimosamente ya se nos está acercando la hora. Nos queda el tema como un poquito inconcluso, porque Si Dios nos da, si Sí. nos da más oportunidad de vida, alcanzamos, pues ya tendremos un número 2 en este tema para bueno, seguir. muchas gracias. La idea es que nuestros queridos oyentes tengan en cuenta que Dios siempre va a estar, o sea, mientras que estemos aquí, su misericordia va a estar ahí, siempre, Claro. ¿sí? Podemos cometer errores, podemos cometer equívocos, pero siempre tratemos de correr al altar a Siempre, pedir perdón. Siempre. Una reflexión pequeñita para todas las personas que nos escuchan, sean cristianos o no lo sean. Ujú. Todo ser humano, Sí, así no sea salvo, debe hacer lo bueno. ¿Ves? Así no sea salvo, debe hacer lo bueno, debe hacer lo correcto. sí, Enrique. Todo ser humano debe hacer eso. Hacer Sí, lo Enrique, correcto. entonces la idea es que no olvidemos hacer el altar familiar, ya sea con nuestros papás, ya sea con las personas que Con estemos sus viviendo. amigos, la Si persona somos más solos. cercana. Exacto. Venga, lo invito a hacer una oración. Sí, Claro Enrique. que sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa allí y Él prometió que nos Así visitaría. Así Entonces, es. si Él lo prometió, Él lo cumple. ¿Por qué? Sí. Porque todas las promesas que Dios ha hecho, las ha cumplido.
Así es, hasta el día de hoy las ha cumplido. Entonces, para usted ser beneficiario de toda promesa de Dios, solo creerla y póngala por obra. Amén. Si Amén, no, querido oyente. La idea de este programa, Dios guarda y cumple su palabra, es que usted animarlo, ¿sí? Concientizarlo, claro, de que usted siga adelante. aunque nos quedan unas cositas ahí conclusas, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, fue una promesa. Claro. Dios para ese tiempo prometió un profeta. Claro. Dios para ese tiempo prometió un rapto para su iglesia. Ujú. ¿Ves? Todas esas cositas así. Y todas estas cosas se han cumplido. Entonces podemos decir, así como en el Antiguo Testamento, Isaías, una virgen concebirá Ujú. y dará a luz un hijo. Ujú. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. cumplió. ¿Ves? Sí, entonces Quedan cosas pendientes. Mi Son- consejo ujú, o algo siempre que me ha sostenido a mí en este camino es saber esperar en Dios. Saber esperar, no es Una esperar, clave, es no una es clave. esperar, no es esperar, es saber esperar. ¿Ves? Porque cuando uno no sabe esperar, entonces se desespera, viene el desánimo, viene el cansancio, que pereza ir a la iglesia, empieza a echarle uno culpa a los demás. sí, y nos ha sucedido. Nosotros Entonces, también somos claro. somos humanos, Enrique. Entonces- yo sé que tú, yo, nuestros oyentes, hemos pasado por momentos de depresión, por momentos de sentimentales, por diferentes índoles que nos han dolido, de las cuales afectan nuestro sentido espiritual, y que eso es lo que están nombrando, que no queremos ir a la iglesia, que queremos alejarnos de Dios, y entonces le estamos dando entrada al diablo para que nos utilice, Exacto. y nos arrastre hacia el mundo, que eso es lo que no queremos. Es por el contrario, lo que queremos invitarlos a ustedes es que le crean al Señor Jesucristo, que en verdad ustedes renuevan ese voto que se dio al inicio, y era que le íbamos a seguir hasta el fin del mundo, hasta que estemos en esta vida, vamos a estar con Él, pase lo que pase. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Entonces, queridos oyentes, pues finalizamos nuestro programa de hoy. Les deseamos que Dios los bendiga. No se desanimen. Traten de refugiarse en esa roca fuerte que es el Señor Jesucristo. No se desanimen, no se vayan. Más bien, únanse con las personas que los quieren, porque hay personas que los quieren, que los amamos en el amor de Cristo, y lo que queremos es que salgamos adelante, nos demos la mano unos a los otros, que oremos, que Claro. nos recordemos, que nos echemos la mano y vayamos juntos y salgamos adelante. claro. Pero Mira, con el Señor Dios Hay algo que mira. hay algo que aprendí acerca de un animalito, Sí, y ese es un murciélago. El murciélago, para ellos poder sobrevivir, sí. cuando un murciélago tan pequeño, él está a punto de morir, Sí, la única forma de que él llegue a vivir es que él reciba sangre ujú, de otro murciélago. ¿Ves? Entonces él vuelve y cobra vida. Y él está obligado que cuando esa otra persona, ese otro animalito, esté en las condiciones que él está obligado a ir y hacer lo mismo con él. Y él no lo hace con otro ser, sino con ese mismo. Y por eso es que ellos sobreviven tanto tiempo, porque ellos se ayudan mutuamente, el uno le da sangre al otro para poderse mantener. Entonces, ¿y qué más nosotros? por eso la Biblia nos habla a nosotros que la naturaleza misma nos enseña. La naturaleza misma nos Entonces, enseña. Y con esto finalizamos, Enrique. Bueno, muchas gracias Que el por Señor Jesucristo los acompañarnos. bendiga y Gracias. esperamos verlos pronto. Y Así es, adelante. gracias, queridos oyentes. El Señor Jesucristo los bendiga y muy feliz noche. chao, chao y bye bye. God bless you. En este mensaje, cuando Dios piensa una palabra y la habla, esa palabra sigue siendo eterna y no puede variarle una milésima.
de lo que Él ha hablado. Resulta que aquí nos encontramos con un éxodo cuando Dios saca su primera nación, que fue Israel, hacia la tierra prometida, que era Canaán. Cuando vino, Dios llamó a un profeta, y el profeta libertador todos conocemos que era Moisés. ¿Por qué Moisés tuvo que pasar primero por un entrenamiento del mundo para luego poder entrenarse espiritualmente? Porque Dios tiene una ley, que lo natural es tipo de las cosas espirituales. Cuando vino el tiempo entonces en que Moisés entendió por lo que oyó de su nacimiento, de las cosas sobrenaturales que pasaron, del lugar donde fue educado y levantado hasta llegar a ser el próximo faraón, él no fue educado bajo el estamento de una religión, sino bajo estricto movimiento militar. Él era un general de la República, pero también como cristiano, como creyente, era un teólogo. Por tanto, él tenía las dos cosas, política y religión, las tenía en manejo, teológicamente y políticamente, por el fuero militar. De tal manera que era el superhombre. Era inalcanzable porque tenía el manejo de toda la estrategia de una nación, política y religiosamente. De tal manera que no había nadie que podía interponerse a los planes de Moisés. Pero un día Dios tuvo que cambiarle no la mente a Dios, la mente a Moisés. Y cuando él ya iba a tomar el trono, Dios permitió que él matase a un egipcio. Y ese egipcio hizo que él huyera hacia el desierto. El desierto lo absorbió él por 40 años y solamente sobrevivió de una manera sobrenatural porque humanamente no hubiera podido vivir. Cuando él llegó al fin de su jornada y le dio lo necesitado, dijo el hermano Branham, que duró 40 años para deseducarlo, quitarle el doctorado, el PhD y el DDD, todo, hasta que le hizo olvidar cómo se llamaba. Cuando usted pierde el nombre, ¿cómo se llama? Entonces, le doy caso a la amnesia, porque uno cuando dice amnesia no se acuerda cómo se llama, le pregunta a la esposa cómo se llama mi tocayo, ¿no? Así es cuando nosotros llegamos a entender que cuando no sepamos nada, entonces Dios es el que va a hablar por usted y por mí, porque Dios dice que lo sacudió y lo entrenó y lo último le dio una patadita a ver si todavía le funcionaba, pero dijo, no, aquí estoy, Señor, como cantamos esta mañana. Entonces, cuando Dios le reveló su mente, sus pensamientos que no podían ser cambiados. Cuando Dios le revela cuál es la última, dijo el profeta, la última esperanza de la humanidad para el creyente es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dijo el hermano Branham, ese es el sello que Dios hizo con su pueblo gentil cuando viniera Malaquías 4, porque es el sello eterno del pacto de la sangre. Estoy agradecido, mi Señor, por el don que tú me has dado. Estoy agradecido, mi Señor, por la paz de tu perdón. Estoy agradecido, mi Señor, porque al fin de mi carrera
Me tienes prometido vida eterna y también mi galardón. Gracias, muchas gracias. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de tu siervo te dignaste a perdonar. Recuerdo los momentos angustiosos que vinieron a mi vida, cuando estaba perdido en las sombras del pecado y del error. Yo no tenía fuerzas para romper las cadenas del pecado, mas Jesucristo vino a libertarme de las garras de opresión. Gracias, muchas gracias. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de tu siervo te dignaste a perdonar. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de tu siervo te dignaste a perdonar. Estoy agradecido a mi Señor, hoy te repito llorando. Lo que siente mi alma con palabras no lo puedo describir. Quisiera que te sientas complacido porque hay alguien que te ama y agradece los favores y la vida que de ti yo recibí. Gracias, muchas gracias. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de tu siervo te dignaste a perdonar.